En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Todas las semanas convocamos a los mayores especialistas en ciberseguridad para que nos cuenten cómo va cambiando la cosa, ¿no? Y es que en realidad a veces parece que no cambia, pero sigue activa y muy activa, ¿no? Y si no, que se lo digan a las noticias que luego comentaremos y que siempre tienen a bien recopilar Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que entre otras cosas nos dicen, pues eso, que el mundo es muy complejo y que aunque estemos casi revolucionando la vida de las personas a través de la inteligencia artificial y que estamos asistiendo a una revolución que puede ser considerada tan radical o incluso más como la que supuso Internet, mirad lo que ha cambiado vuestras vidas con Internet, bueno, pues pese a eso, vivimos, yo creo que en los tiempos de mayor amenaza digital que hemos vivido nunca. Y es que cada día es más peligroso que ayer. Estoy seguro de que esa es una afirmación que mi amigo Pablo Sanemeterio me va a dar la razón. Hoy es más peligroso que ayer. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, te tengo que dar la razón en que pues, cada día las amenazas son mayores, son más automatizadas y son un poquito más elaboradas. Entonces aquí pues, tenemos que elaborar también nosotros defensas que sean un poquito más altas y que nos permitan defendernos de ataques. Y yo creo que además, como digo, pues tenemos que ir buscando entre la mejora de la cultura de ciberseguridad y pues la mejora de las capacitaciones técnicas de las compañías. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues como bien decías, es un mundo cambiante, es un mundo complejo y en el campo de la ciberseguridad, pues fijaos con todas las transformaciones que se están sucediendo a raíz de la tecnología y nuevas tecnologías que se van implementando, pues todavía más. Así que aquí, como cada lunes, pues vamos a comentar esos pequeños avances que algunas veces son pequeños grandes avances semanales. Bueno, pues hoy vamos a avanzar en un pequeño gran avance que es el de la inteligencia artificial en ciberseguridad. Va a ser un tema recurrente, ¿verdad, Pablo, Mónica, que vamos a tocar? Pues sí, como lo estamos tocando en todos los temas del mundo de la economía, ¿no? La IA pues lo está empezando a dominar todo. Y la ciber no va a ser una excepción, ¿no? Aunque se produzcan ataques, pero la IA siempre va a estar presente, ¿no os parece? Sí, la verdad es que la IA ha sido una revolución. Estos 2-3 años está siendo una revolución. Ojo que la IA ya se lleva usando mucho tiempo en ciberseguridad para detectar correos electrónicos de spam, para detectar malware, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el salto cualitativo que ha sufrido la IA estos 3 años hacia atrás nos hace pues que podamos hablar de, pues como vamos a hablar en este programa, de la parte de ataque, de la parte de defensa y cómo están revolucionando toda este área de la ciberseguridad, igual que en otras áreas económicas, como bien decías. Bueno, pues hoy nos vamos a traer un experto en la materia que además lo bueno que tiene nuestro experto, ahora cuando digamos su nombre van a decir, claro, es que él lleva tantos años en el mundo de la ciberseguridad que si está en el mundo de la IA es porque ahora mismo la teoría, la tecnología y el estudio de la ciberseguridad debe pasar por ahí. Estamos hablando de Ramesh Sarwat, que estará con nosotros ahora en un ratito, Pablo, y que, pues, en su día, como miembro, ¿no?, de ese 11 Patch, ¿no?, cuando pues estábamos arrancando este programa, ha tenido una evolución, ¿no?, en el mundo de la ciber, y hoy nos va a hablar de los proyectos en los que está inmersos y que tienen que ver, pues, como decimos eso, con inteligencia artificial y con ciberseguridad. Exacto. Inteligencia artificial no solo aplicada dentro del mundo de la ciberseguridad, porque tiene también trabajos muy interesantes en la parte de lo que llaman humanos digitales y seguro que nos puede hablar incluso de evoluciones de temas como los que has hablado de fuera de Cyber After Work, de los gemelos digitales. Pues te puede hablar incluso de las evoluciones de los gemelos digitales ya un poco al margen de lo que es el día a día de la ciber. Es que pues un lujo poder tener a Ramesh con nosotros. Bueno, pues sin duda alguna lo hablaremos ahora en un ratito, pero antes, como es normal,
Vamos con las noticias y que, ojo, son interesantes hoy los protagonistas de las mismas porque, como decimos, no entienden de sectores, no entienden de tamaños y no entienden de objetivos. Vamos con las noticias, algunas de ellas publicadas por ese medio maravilloso que dirige Mónica Valle, BitLife Media. Cyber After Work con Eduardo Castillo. Y no me quiero dejar para la última esta, Mónica, en la que habláis de que el Washington Post está investigando un ciberataque a un posible ciberataque a correos electrónicos de periodistas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sido? Sí, fijaos, esto es una noticia que nos hacemos eco de Reuters. Y efectivamente este medio estadounidense está investigando un ciberataque y lo curioso o lo especial, ¿no?, en este caso, porque como sabemos hay ciberataques constantemente y en muchas ocasiones, por supuesto, a blancos como son periodistas, activistas, etcétera, porque es muy interesante por el tipo de información que se puede conseguir, ¿no? Pues en este caso son periodistas que al parecer están relacionados con investigaciones internacionales y en concreto se cree que algunos de esos periodistas que han sido atacados están investigando alrededor de China, alrededor de noticias relacionadas con el gobierno chino. Entonces, el periódico tuvo que forzar todas las credenciales, todos los usuarios y contraseñas reseteadas de todos los empleados del periódico el pasado viernes. Han dicho que no ha afectado en realidad a su operativa ni a los clientes, pero sí a periodistas concretos, en concreto estos miembros que os digo, especialistas en internacional, y por eso creen que puede haber sido un actor extranjero el que ha hecho este ciberataque, que en concreto ese ciberataque ha atacado a las cuentas de email de algunos de esos periodistas que estaban buscando pues la información que puedan tener esos periodistas con otras fuentes, etcétera, información sensible sobre esas investigaciones. Pablo, al final esto no es una guerra cibernética entre estados, sino entre todos los agentes que pueden de alguna forma pues influir, ¿no?, en el control de la información, y lo que nos cuenta Mónica pues es un ejemplo claro, ¿no? Totalmente. Al final, oye, que no sé si os acordáis de los ataques del Business Email Compromise, estos ataques en los que se infiltraban dentro del correo electrónico para modificar las facturas y que las pagaras en la cuenta que no debías. Pues salvando las distancias, aquí lo que estamos buscando es información. Al final, los correos electrónicos o los sistemas de correo electrónico son un punto muy interesante para los atacantes y donde tenemos que poner medidas de seguridad, no solo como la contraseña, que ya la han reseteado, sino también segundos factores de autenticación basados en teléfono móvil o en datos biométricos o en algo que tengas, para poder evitar esa dependencia únicamente de la contraseña y de que alguien pueda estar espiando tu correo electrónico y viendo con quién te comunicas y qué información manejas con ellos. Yo creo que es muy interesante y además una llamada de atención a, ya no solo hablamos de medios de comunicación, sino cualquier institución, ¿no? Porque al final información sensible pues se manejan en muchos escenarios, ¿no? Y no necesariamente son solo periódicos que están investigando y no solo necesariamente son instituciones oficiales, ¿de acuerdo? Así que yo creo que esto es una llamada de atención. ¿Por qué? Pues porque vivimos un nuevo escenario, ¿no? Pues, cualquiera que vea mínimamente las noticias no se le escapa que el panorama internacional pues está muy delicado. Estamos hablando de un conflicto armado abierto en Oriente Medio, en el que Israel como protagonista, con dos frentes abiertos, no solo el tema de Gaza, sino también ahora el tema de Irán, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania y Rusia y otros tantos focos, por no hablar de la India, Pakistán, etcétera, etcétera, Taiwán, en fin, es que si uno lo piensa, podríamos estar viviendo una especie de tercera guerra mundial fragmentada. Pues en ese escenario también hay que tener en cuenta los ciberataques que se producen a escala estratégica, y entre estos pues podría estar el que ha sufrido Marruecos, Mónica, que al parecer pues ha sufrido un ciberataque en el que se han filtrado millones de documentos y al parecer, según dicen las primeras informaciones, ha podido ser un grupo argelino. Ya sabéis que Argelia y Marruecos, pues tienen una diferencia diplomática a propósito precisamente de, entre otras cosas, el reconocimiento
del Sáhara, ¿no? Algo en el que, por cierto, España pues está ahí metido en medio y quizás sus consecuencias también diplomáticas ha tenido y podría tener. Pero ¿qué es lo que ha pasado, Mónica, exactamente? Sí, como bien dices, son distintos tipos de conflictos. Uy, Imbricado, perdona, Mónica, que es que te habíamos perdido la comunicación. Nos hablabas que son, sí, efectivamente, diferentes tipos de conflicto, pero... Y están todos... Nada. Hablando Nada. ¿No me escucháis? Sí, perdona, es que regular. sí, parece que se entrecorta. Vamos a intentarlo una tercera vez y si no le dejamos a Pablo y tú recuperas la... Venga, adelante, Mónica. Venga, fenomenal. A ver si no están interviniendo estas comunicaciones, que todo puede pasar. Todo puede pasar. En directo. Como decías, Edu, y disculpadme, en Israel, como decías, Israel, Irán, fijaos que esta mañana también leía una noticia de que habían aumentado un 700% el número de ciberataques entre Israel e Irán debidos a estos ataques que comentabas, ¿no? Y en el caso de Marruecos, más de 4 terabytes de datos, en concreto del sistema notarial marroquí. Son, en concreto, pues 10 millones de títulos de propiedad, 200.000 documentos confidenciales, una barbaridad de datos los que se han visto involucrados en este ciberataque. Y es que ha afectado de forma muy directa a instituciones clave del Estado. O sea, no ha sido a otro tipo de empresas clave o servicios. En este caso ha sido, por ejemplo, a la Caja Nacional de Seguridad Social, el Ministerio de Inclusión Económica, incluso servicios de inteligencia exterior. Así que, lógicamente, estamos hablando de un ataque con actores estatales. Pablo. Pues como estamos diciendo, al final vivimos un momento muy intenso en la parte geopolítica y pues en este caso le ha tocado ser la víctima a nuestro vecino del sur, precisamente en un conflicto en el que nosotros también tendríamos algo que decir y en el cual pues parece que se está achacando a un grupo argelino que sería el responsable de esa obtención de la información y posterior publicación en la Deep Web, y que ahora pues cualquier persona que tenga un poco de interés puede llegar y ver todas estas propiedades. Incluso hay nóminas de funcionarios marroquíes también publicadas. Al final, información sensible y información que no debería estar al alcance de cualquiera, pero que al final pues oye, que hay que poner medidas de seguridad y a todos nos toca, e incluso esta vez pues le ha tocado a nuestro vecino. Bueno, pues todo tiene que ver con los datos que se manejan y sobre quién los posee. ¿Quién los posee? Lo comentábamos la pasada semana con nuestro amigo Hervé Lambert de Panda Security, que Meta, pues desde hoy ya va a tratar tus datos de acuerdo a su interés legítimo. Esto es crucial porque al final en Meta pues hay quien estará en Facebook y le llamarán pureta, pero hay quien estará en Instagram que también es de Meta, ojo, y hay quien estará en WhatsApp que también es de Meta, si no me equivoco. Entonces, lo publicáis en BitLife Media, Mónica, un pequeño recordatorio que no viene mal, para ver si un poco nos hacemos responsables de nuestros datos y no los tiramos como si no tuviesen valor, que lo tienen y mucho, sino que se lo digan, como decimos, a todos aquellos que comercian con ellos. Mucho. Luego nos sorprendemos de la cantidad de cosas que se pueden hacer con nuestros datos, aunque parezcan pequeños, no lo son. Como bien decías, Meta engloba a Facebook, a Instagram, a Threads, a WhatsApp, por supuesto, que es, yo diría que ahora mismo su principal, aparte de todo lo que quieren hacer alrededor de inteligencia artificial. Y como bien explicabas, ahora, a partir del 16 de junio, han entrado unos nuevos criterios de forma automática en todas estas aplicaciones. Y el caso es que si no estás de acuerdo con el uso de tu información basado en ese interés legítimo, tienes que manifestar tu oposición formalmente. Es decir, en el Reglamento General de Protección de Datos se dice pues que todos los usuarios tenemos derecho a poder controlar nuestros datos, a saber qué se está haciendo con ellos, a oponernos, a suprimir su utilización, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas de manera proactiva te tienen que decir, oye, ¿tú quieres que yo utilice esta información o me das permiso para utilizar esta información? Y tú les dices, sí, no. Y ahora lo que está utilizando Meta no es una artimaña, sino que también está recogido en este reglamento de protección de datos, es el interés legítimo, que es al contrario. Es decir, ellos de manera automática van a utilizar
tu información, nuestra información, para los fines que ellos quieran. En este caso, pues es para mejorar sus sistemas de inteligencia artificial, etcétera, por simplificarlo, ¿no? Y somos los usuarios los que tenemos que oponernos de manera activa, es decir, tenemos que entrar a la aplicación y hacer clic en yo me opongo a que utilices mis datos en esta aplicación. Hay que ir aplicación por aplicación. Esto es importante porque si realmente no queremos que se utilicen esos datos para su marketing, para su entrenamiento, etcétera, aunque ellos dicen que la información va a estar anonimizada, pues tenemos ese derecho y ahí está la opción de hacerlo. Pablo. Pues aquí me encantaría tener la opinión de una experta como Ofelia, gran compañera y amiga del programa, que seguro que la tendremos dentro de no mucho, pero bajo mi punto de vista, pues quizás es un poco una vuelta al modelo anterior, antes de que existiera la GDPR, como bien decía Mónica, en el cual ahora son las empresas las que tienen que pedir el permiso, y con este cambio, con esta parte dentro de la normativa, pues vuelven al modelo anterior, en el cual no tienes que dar consentimiento expreso de que utilicen tus datos. Y la verdad es que Meta pues se está convirtiendo en ese gran gigante de las redes sociales, que raro es que alguna aplicación suya no tengas en el teléfono. Entonces, bueno, pues tener que ponerte una de las aplicaciones creo que no va precisamente contra el espíritu de la norma de la Ley de Protección de Datos que teníamos a nivel europeo. Bueno, pues yo creo que se abre una nueva era, y más ahora con lo de la inteligencia artificial. Como diría nuestro querido amigo Víctor Magariño, junto a Julián de Cabo, todas las semanas están hablando sobre el nuevo escenario digital. La clave está en los datos, y los datos son finitos, por lo tanto todo aquello que pueda alimentar sus inteligencias artificiales a través de los datos que nosotros somos y generamos, bueno, pues es lo que va a determinar la mayor eficacia de las inteligencias artificiales en el corto plazo. Así que ahí queda eso, y nos sirve, pues ¿para qué? Pues para ya saludar a nuestro invitado y hablar de ese escenario de inteligencia artificial, de las cosas que se pueden hacer, de las cosas que está haciendo Rames Sarwat. Escuchas Cyber After Work con Eduardo Castillo. Bueno, y como tú has trabajado con él durante mucho tiempo, y nosotros le apreciamos mucho porque fue una de las primeras personas que vino a los primeros programas de este Cyber After Work, Pablo, pues yo creo que la audiencia, quizás que, aunque yo creo que todos lo tienen en el radar, pero aquellos que les gusta la ciber, gracias a que se han enganchado en este programa, pues les gustará saber el perfilazo que tiene Rames. Pablo. Bueno, pues Rames es un experto no solo en el área de ciber, sino también en el área de inteligencia artificial. Ha trabajado mucho estos años, y siempre que tengo alguna duda relacionada con el mundo de ciber, o algún concepto por dónde está el mundo ciber, el mundo IA, y por dónde está moviéndose la inteligencia artificial, pues le tiro un WhatsApp y me orienta un poquito rápido de qué es lo que se está moviendo, modelos, agentes, RAG, términos que seguro que has oído hablar con Víctor, y que pues yo creo que están cada vez más en el día a día del mundo de la ciber. Pues eso mismo vamos a hacer nosotros, pero no le vamos a tirar un WhatsApp, le hemos invitado al programa. Rames, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Es un gusto volver a escucharte y volver a verte, la verdad, hacía tiempo que no te veíamos, y de verdad que nos alegra mucho poder hablar contigo, pues como dice Pablo, para tirarte WhatsApps. Oye, ¿dónde estamos? Venga, vamos a hacer un pequeño escenario de inteligencia artificial, y sobre todo cómo tú, que has visto los primeros tiempos de la seguridad de la información, hoy estás aquí. ¿Qué estás viendo que no vemos los demás todavía, Rames? Bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es una evolución increíble de la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos una suerte increíble de vivir este momento. Especialmente estamos viendo el auge no solamente de los grandes modelos de lenguaje, sino de los agentes, ¿no? Los agentes de IA, que son estos agentes o estos que son capaces de participar, pues no sé, prácticamente tomar decisiones
incluso participar en competiciones de hacking, ¿no? Y quedar entre los primeros puestos, ¿no? Es decir, que es una evolución de los modelos de lenguaje aplicándolas a realizar tareas que normalmente hasta ahora realizábamos las personas. Pablo. Rames, una de las cosas que yo creo que quizás está revolucionando más la IA en los últimos meses es la parte de la capacidad de razonamiento, ¿no? O sea, se está viendo que los modelos de lenguaje están empezando a razonar y a darte respuestas o procedimientos. Esa parte que decías de agentes y de trabajar en colectivos, se está viendo que son capaces de razonar ahora los modelos de inteligencia artificial. Sí. Bueno, siempre nos habían dicho que era mejor pensar antes de responder, ¿no? Pues también les pasa a los modelos de lenguaje, ¿no? Tienen que pensar y razonan, como bien dices, ¿no? Los últimos modelos pues son capaces de evaluar un montón de respuestas y elegir la que más se adapta a lo que le estamos pidiendo, ¿no? Pero si además de razonar lo conectamos con digamos, las opciones que tiene una tarea, puede consultar documentación o incluso ejecutar comandos y evaluar sus resultados, realmente vemos pues un salto cuantitativo, ¿no? de lo que simplemente podía hacer un modelo de lenguaje, que no era poco, que era responder como si fuese una persona manejando el lenguaje, a realmente hacer acciones, ¿no? y ver y corregir sus acciones e ir aprendiendo en función de los resultados, ¿no? Esto es lo que vamos a ver y estamos viendo ahora y veremos en los próximos años. Mónica. Y hay algo, Rames, que todo el mundo se está preguntando, que se habla en la calle, ¿no? A lo mejor pues la gente no entiende tanto sobre agentes o sobre los aspectos más técnicos de la inteligencia artificial, pero sí que se preguntan y nos preguntamos qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Es muy difícil saberlo, pero sobre todo relacionado con nuestra vida personal y profesional. Y enfocándonos en lo profesional, ¿qué implicaciones puede tener en el mundo profesional del trabajo, ¿no? ¿Cómo van a evolucionar en concreto los trabajos, los empleos en el campo de la ciberseguridad cuando hay pues tantos analistas, tantos profesionales que tienen unas tareas, yo no diría rutinarias, pero sí que parece que esos agentes de inteligencia artificial pueden realizar esa tarea? ¿Cómo se plantea ese futuro, Rames? Bueno, aquí como en todo lo que sea el futuro, pues hay corrientes, ¿no? Está la corriente de personas que piensan que realmente nos va a sustituir, que la IA nos va a acabar sustituyendo y reemplazando a las personas, y la gente y la otra corriente que creo que va a redefinir, ¿no? Va a poder ser capaz de cambiar el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Yo, en mi caso, pertenezco a esta segunda corriente. Pienso que la IA no nos va a sustituir, no va a sustituir a un experto. Lo que va a hacer es potenciarle. Le va a ayudar pues a procesar, por ejemplo, logs, o a lanzar escaneos, o a sugerirle vulnerabilidades, o a ayudarle a redactar un informe y hacerle más productivo. Pero el que va a tener que interpretar, por ejemplo, una amenaza real, en el caso de, por ejemplo, un analista, pues, y quien va a priorizar y tomar las decisiones sigue siendo la persona. Así que yo creo que será lo que va a provocar la IA es que vamos a tener casi todos un copiloto, ¿no? Pensemos en el mundo de la aviación. Hoy por hoy pues realmente es un entorno crítico, y en ese entorno crítico la tecnología ya podría digamos pilotar autónomamente los aviones desde que despegan hasta que aterrizan, ¿no? Pero sin embargo al ser tan crítico pues se decide que sea una persona o un par de personas las que realmente toman las últimas decisiones, ¿no? Pero siempre apoyadas por el copiloto automático, el piloto automático del avión, ¿no? Pues yo creo que en la ciberseguridad y en el caso de la IA pues va a pasar prácticamente lo mismo. Que vamos a tener un copiloto que nos va a ayudar a ser más productivos y a tomar mejores decisiones.
Oye, Rames, este trabajo que estás ahora mismo desempeñando, o por lo menos este trabajo que estás definiendo, es el que te está llevando un poco a tus líneas de investigación ahora, y a las que hacía referencia Pablo al inicio, ¿no?, de la creación de humanos digitales a través de Be Humans, ¿no? ¿Qué es exactamente este proyecto? Cuéntanos. Porque, claro, humanos digitales... ¿lo somos todos o es que vas a humanizar a esos agentes? Cuéntanos un poco, Rames. Bueno, pues si a los agentes que pueden hacer cosas, pueden ejecutar, generar código, etcétera, le pusiésemos, le dotásemos de algunas características que tenemos las personas, como puede ser un aspecto, la capacidad de gesticular y la capacidad de comunicarse mediante la voz, ¿no?, pues realmente habría una interacción muchísimo más natural, que seríamos capaces de hablar de tú a tú con esta gente como si estuviésemos hablando de una persona. Y si además le dotamos de una capacidad empática para que pueda entender nuestros sentimientos, pues entonces sí que lograríamos que estas personas sintéticas, que no deja de ser un software, realmente conecte con nosotros, ¿no? Y nos haga sentir más vinculados pues a la atención de cliente que recibo, a aquel vendedor que me está ayudando, al profesor que me está enseñando, o simplemente a ese guía que me está orientando mientras visito una ciudad, ¿no? Esos son los humanos digitales, software que se comporta o que tiene características humanas. Pablo. Y ¿llegará, Rames, el momento de un humano digital también que sea como CISO de una organización, que te pueda ayudar con la gestión de la seguridad de una organización? Bueno, si contestase que sí, estaría diciendo lo contrario que he dicho hace un momento, ¿no? Es decir, que yo creo que el experto, el que tiene que tomar la decisión, el CISO, sigue siendo el último responsable, ¿no? Esto que llamamos human in the loop. Pero puede que lo que tenga son uno o varios, ¿no?, bastantes ayudantes que le puedan ayudar a tomar esas decisiones, ¿no?, a tener datos en tiempo real, a poder evaluar pues el tipo de vulnerabilidades que pueden existir, no sé, el tipo de gap que tiene en temas de compliance, qué formación hace falta específicamente a los empleados de una organización, etcétera, ¿no? Y yo creo que ayudaremos a que realmente tomen mejores decisiones, pero no le vamos a sustituir. No, al menos yo creo que no lo veremos. Mónica. Y Rames, sin meternos en una rama muy, muy técnica, ¿no?, pero yo creo que puede ser muy interesante para quienes nos están escuchando, que están escuchando hablar pues de esos agentes. Hablamos mucho y se escucha mucho de modelos, ¿no?, de inteligencia artificial. ¿Qué modelos están utilizando actualmente en este campo, o que estés utilizando tú para, pues digamos, para ese razonamiento, ¿no?, para esos sistemas y esas herramientas de razonamiento que estabais hablando antes con Pablo? Pues fundamentalmente esos modelos de razonamiento, tanto de compañías privadas como OpenAI o Anthropic, ¿no?, con sus modelos de O1 Mini, O3, etcétera. En el caso de OpenAI o Claude, en el caso de Anthropic, pero también los modelos open source, que están apareciendo muchos modelos que están que son capaces de razonar y que son open source, como podemos los famosos DeepSeek o los modelos. Recientemente se han presentado, Mistral ha presentado su último modelo de razonamiento, entonces, y que funciona con pesos abiertos y que podemos instalarlos y personalizarlos para aquellos entornos en los que queramos tener un mayor control sobre los datos que manejan, etcétera. Pero cualquiera de esos modelos de razonamiento son capaces ahora han llegado a un nivel que son capaces de poder ser utilizados y bueno, siempre es bueno tener más de una opción para ir probando, etcétera. Y como sabéis perfectamente, van apareciendo cada vez mejoras constantemente y ahí el top pues va cambiando casi semana a semana, ¿no? Pues van apareciendo con más funcionalidades o van añadiendo nuevas features a cada uno de los modelos. Rames, claro, todo este escenario, como siempre que hablamos de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la ciberseguridad, hay que mirarlo en ambos lados del espejo, ¿no? Y claro, al final un uso
tan eficaz, ¿no?, de la IA también puede utilizarse pues para ser más contundente, ¿no?, en los ataques, ¿no? ¿Cuál es un poquito ese escenario en el que se debe contemplar estos avances, estas mejoras, esta eficiencia, ¿no?, a través de esta humanización digital? Pero claro, en el terreno de la ciberseguridad, ¿cuál es un poquito tu lectura? Bueno, como hasta ahora siempre partimos con desventaja, ¿no? Los cibercriminales, los atacantes, pues no tienen que cumplir un compliance, no tienen que ajustarse a unas políticas, a unas normas y van a utilizar sin duda todas estas herramientas para tratar de engañarnos, atacarnos, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es adelantarnos, invertir en la inteligencia artificial y hacer una defensa continua, ¿no?, de nuestros sistemas, ¿no?, para poder tener, vamos a decir, igualar un poco esa balanza, ¿no? Yo creo que es utópico pensar que los atacantes no van a utilizar este tipo de tecnologías. En muchos casos están a su alcance y también invierten en I+D, también invierten en desarrollo y lo van a utilizar, ¿no? Ahora mismo lo que está provocando la IA pues es facilitar desde ataques de malware, ataques de phishing, etcétera, bajar ese listón y hacerlo muchísimo más asequible a personas que no tienen suficientes o no tenían muchos conocimientos para ello, ¿no? Pero simplemente con esas capacidades van a poder escribir pues un determinado código o pedirle a ella que escriba un código pues para explotar una vulnerabilidad o generar una amenaza, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante apostar por la IA y aceptarla y no ignorarla, ¿no? Porque al final se puede volver un riesgo estratégico, ¿no? Pero tampoco usarla sin control. O sea, lo que no podemos hacer es utilizarla sin poder supervisarla y delegar pensando que nos va a proteger sin que tengamos nosotros nada que decidir o hacer. Pablo. Y una pregunta, Hermes, en esta parte de inteligencia artificial en la que pues a veces usamos términos como RAG o se utilizan otros términos como agentes o MCP o ese Small Language Models. ¿Dónde crees que está un poco el futuro? Porque casi todo el mundo está acostumbrado a usar el LLMs, ¿vale?, que son los modelos de lenguaje amplios o grandes. ¿Qué otras alternativas tienen quizás para tareas más específicas y que pues no requieran tanta CPU? ¿Hay alguna línea de investigación en ese camino de utilizar menos recursos y modelos un poco más específicos? Bueno, sí, en realidad los modelos de lenguaje son espectaculares, hacen de todo, pero son muy grandes, son enormes, ¿no? Y por lo tanto consumen enormes recursos, ¿no? Muchas veces yo creo que diría que es como matar moscas a cañonazos, ¿no? A veces simplemente le pones un hola y resulta que no sé cuántos litros de agua hemos consumido simplemente para que me conteste un hola o qué tal estás, ¿no? La tendencia pues normalmente suelen ser a modelos de dominios específicos, ¿no? Lo voy a hacer específicamente pues para desarrollo de software, para ciberseguridad, para temas legales, para que hayan modelos en dominios específicos de conocimiento, que no hagan falta entrenarlos con tantísimos datos, ¿no?, ni tantísima capacidad de cómputo. Y, por supuesto, para los temas de inferencia, es decir, cuando se ejecutan esos modelos ya entrenados, pues que puedan ejecutarse en dispositivos que llevamos con nosotros y que efectivamente, como bien decías, no hagan falta tanta capacidad de cómputo, incluso que se puedan ejecutar esos modelos desconectados, es decir, cuando no tengamos conexión lo podemos llevar en el teléfono móvil y nos permita pues desde hacer traducciones o resumir textos, sugerir determinadas acciones, etcétera, pero pudiendo ejecutar, ¿no? Hoy por hoy lo que se está haciendo es entrenar grandísimos modelos y luego, pues bueno, reducirlos en tamaño, ¿no? Es decir, que aplicar técnicas para que esos modelos, pues a costa de perder algo de precisión, pero ocupen menos y se puedan. Pero creo que lo que veremos es que se vayan creando, y de hecho ya se están viendo. Si entramos en repositorios como Hugging Face, pues vemos miles y miles de modelos entrenados muy específicamente para resolver una tarea. Y probablemente lo que veamos es esa especialización, ¿no? Que ya no veamos
un modelo para todos, sino esa especialización, que hagan muy bien una tarea, pero y que utilizaremos desconectados o en nuestros dispositivos. Mónica. Y Rames, estaba pensando porque realmente las aplicaciones son enormes, podemos hacer muchísimas cosas y muchas cosas que se están haciendo, pero también en cuanto a las limitaciones, o más que limitaciones, cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, con los modelos que utilizamos, pues por ejemplo un ChatGPT o cualquier aplicación que utilizamos a nivel usuario o incluso profesional, pues la inteligencia artificial pues tienen respuestas que son erróneas, ¿no? Tienes que ir corrigiendo, oye, esto no es así. A veces no entienden exactamente, ¿no?, lo que hay que hacer, aunque cada día es verdad que evoluciona y se nota. Y también, por ejemplo, hablando de cumplimiento, oye, pues si hay algún fallo, ¿quién tiene la responsabilidad final, ¿no?, de cualquier decisión que se tome, que entiendo que será pues ese analista, ese humano que está detrás? Pero ¿cómo se planifica, cómo se está viendo todo esto, cómo se está poniendo negro sobre blanco? Bueno, principalmente, como bien dices, pues estamos sujetos o expuestos a alucinaciones o respuestas erróneas o que le falte contexto, etcétera. Normalmente lo resolvemos pues con esta técnica de human in the loop, ¿no? O sea, con una supervisión humana, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que los modelos son capaces de procesar muchísima más información que las personas humanas somos capaces de supervisar, ¿no? Por lo tanto, probablemente iremos a modelos de supervisión donde haya modelos que supervisen a otros modelos, ¿no? Y funcionen como, por ejemplo, en un contact center o en un SOC, ¿no? Es decir, que haya niveles, pues habrá un nivel 1 de agentes, etcétera, que están supervisados por los niveles de 2, etcétera, y al final en la punta de la pirámide pues estén las personas y sean los modelos que le vayan diciendo, oye, aquí hay algo que tienes que supervisar, etcétera. También, pues normalmente, pues eso, mejorando los modelos, aplicando lo que se llaman pues barandillas o guardarraíles, ¿no?, que son técnicas que me van a permitir, pues bueno, supervisar o monitorizar las respuestas en tiempo real y impedirlas, ¿no? Viene a ser como una especie de autocensura que pueden llevar los propios modelos. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en una discusión sobre hasta qué punto podemos censurar o no un modelo de la respuesta del modelo, ¿no? Pero bueno, en el ámbito empresarial tiene sentido, pues bueno, pues que, por ejemplo, que tengamos modelos pues que solo respondan a, pues si llamo a un servicio de atención al cliente, pues a temas relacionados con la empresa o los casos que tiene esa empresa y no de la competencia o no de otros temas que puedan no ser pertinentes, ¿no? Pablo. Y estamos llegando a o dentro de poco veremos modelos, como bien decías, de SOC automatizados fuertemente, evidentemente supervisados por un grupo de humanos, pero aquí tenemos quizás un reto con respecto a toda la gente que trabaja a día de hoy en SOCs y en SOCs de grandes empresas, ¿no crees? Bueno, sí, lo pensamos, oye, si trabajo en un SOC está fuertemente automatizado, ¿significa que ya no va a haber personas? Yo creo que no. O sea, va a haber personas porque realmente lo hemos visto en estas competiciones de CTF, ¿no? Los sistemas automatizados hoy por hoy han sido muy hábiles y están en el top de respuestas, como publicaba Chema en su blog, algunos investigaciones, pues para todas aquellas tareas que eran bastante automatizables, ¿no?, que requerían pues una sistemática, ¿no? Aquellas tareas que, sin embargo, necesitaban pensar con un cierto pensamiento lateral o fuera de la caja, pues se ve que les cuesta más, ¿no? Y aunque tengan ese modelo de razonamiento, pues a veces no son tan hábiles como las personas. Es decir, que yo creo que la combinación ganadora siempre va a ser la IA más un humano, ¿no? O varios humanos, lógicamente. Combinadas, ¿no? Creo que esa combinación de talentos es la que va a permitir ser lo más competitivo, ¿no?
creo que apostar hoy por hoy, hemos visto algunos casos en la prensa de empresas que han despedido a todos sus trabajadores sustituidos por IA y después han tenido que volver hacia atrás, regular y pedir porque vieron que el nivel de calidad o el nivel de atención que recibían los clientes no era el óptimo, ¿no? En realidad, nuestro mundo es bastante mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Y no lo podemos simplificar, a pesar de que la IA va mejorando cada día más, ¿no? Oye, Rames, ¿y esto cómo se implementa? Es decir, hoy estamos hablando todo el día de inteligencia artificial, pero las empresas van a su ritmo, un ritmo que en absoluto es parejo a lo que se habla en los medios de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son un poquito tus recomendaciones para implementar esa cultura de IA y más en el terreno de la ciber? ¿Mensaje dirigido a las propias empresas de ciberseguridad o mensaje dirigido a las empresas tecnológicas o a todas las empresas en su conjunto que tienen que implementar medidas de ciberseguridad? Bueno, yo creo que las empresas de ciberseguridad no hace falta darle muchos mensajes porque en realidad todas estamos de alguna forma incorporando IA, ¿no? Es difícil encontrar una empresa de ciberseguridad que no haya incorporado de alguna forma la IA en su mensaje y en su software, ¿no? Quizás son los clientes, ¿no? Los clientes finales donde cuesta ver cuál es el uso real o el beneficio real de implementar esa IA. A veces los riesgos superan los beneficios, nos da la sensación, ¿no? Yo creo que no podemos obviar la inteligencia, va a ser un activo estratégico para cualquier empresa que quiera ser competitiva, pero tampoco la podemos entregar, digamos, todas las llaves de nuestra empresa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es incorporarla con cabeza, ir metiendo la IA en aquellos tareas que realmente no nos aportan valor en nuestra empresa, que sean tareas rutinarias, automatizadas, automatizables y que nos pueden permitir liberar tiempo para tareas de valor, para tomar decisiones estratégicas, para ser más efectivos, etcétera. Entonces yo creo que es un buen modelo el incorporar la IA en esas tareas y sin ser extremadamente ambiciosos, es decir, ir poco a poco automatizando tareas y permitiendo que la gente pues pueda ver cuáles son esos beneficios y cómo puedan colaborar o coexistir con la IA, porque al final las personas no estamos acostumbrados a tener un compañero, un agente de IA como compañero que nos va a pasar la información, etcétera, y eso al final supone un cambio cultural que hay que ir abordando, ¿no? Venga, un par de preguntas para Rames, que se nos está yendo el tiempo. Pablo, Mónica. Pues yo en este caso quería preguntarle quizás por una parte del que siempre cuando estamos hablando de inteligencia artificial nos toca hablar, que es un poco el futuro o la ética sobre todo de la inteligencia artificial y qué papel tiene que jugar la regulación, porque sí, hay muchos debates, hay muchos mensajes incluso desde los propios fabricantes de IA en los que se habla de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas con respecto a esta parte de limitar o no limitar a los modelos de inteligencia artificial y qué partes crees que se deben regular y qué partes no? Bueno, al final los agentes, los modelos de lenguaje no dejan de ser un software, ¿no? Pero es un software que funciona como una caja negra, ¿no? No sabemos cómo ha sido entrenado muchas veces, aunque sean digamos, modelos open source, que en realidad no son open source porque no hay un código, pero al menos se publican los pesos, pero no sabemos cómo han sido entrenados, etcétera. Los modelos de empresas privadas pues, tampoco sabemos cómo han sido. Yo creo que una de las piezas importantes es conocer la transparencia, ¿no? O sea, fomentar la transparencia de esos modelos, cómo han sido entrenados, cuál ha sido el conjunto, ¿no? Para poder detectar pues determinados problemas que pueden. Es muy difícil probar un modelo exhaustivamente, ¿no? Y entonces el poder tener acceso a esa información y después aspectos como que tienen que ver con la ética también, la explicabilidad, ¿no? ¿Por qué llega un modelo de lenguaje a una determinada conclusión, ¿no? Después de razonar, ¿no? Podemos explicar el razonamiento que ha seguido, ¿no? El poder tener acceso a esas trazas o ese razonamiento que ha seguido es importante, el asegurarnos que no hay sesgos, ¿no? El mantener la privacidad.
todo eso es un conjunto de aspectos que son importantes a la hora pues de evaluar, ¿no? Un sistema que está basado en un modelo de lenguaje, ¿no? Es decir, nuestros datos, ¿no? Se utilizan luego para entrenar a futuras IAs o modelos de lenguaje o no. ¿Puedo yo, digamos, hacer un opt-out o tengo que hacer un opt-in específico para que utilicen mis datos? No sé, todos son aspectos que realmente pues se tienen que contemplar cuando utilizamos una IA, ¿no? No es fácil. Hasta ahora pues existían cuando utilizábamos software de reglas o de firmas, pues había unas auditorías, ¿no? Que podías ver lo que hace y lo que no hace un software, ¿no? Aquí cuesta algo más, ¿no? Y es un reto y por eso está siendo un punto importante, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que Rames Aguad nos ha dado muchísimas claves sobre cómo adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, sobre cómo se está trabajando e investigando en su implementación, cómo se le va a dotar de esas capacitaciones, sin olvidar que aunque humanicemos esas capacidades, siempre vamos a necesitar humanos que supervisen, que de alguna forma certifiquen, ¿no? Ese trabajo previo desarrollado y que nos va a dirigir hacia un escenario pues mucho más eficaz, ¿no? Que es de lo que se trata en el terreno del uso de la inteligencia artificial, especialmente en entornos de ciberseguridad. Seguiremos con muchísima atención el proyecto y los desarrollos que está llevando a cabo Rames a través de esos humanos digitales, y nos alegra muchísimo que haya querido compartirlo con nosotros estos minutos de radio. Rames, nos alegramos mucho, te deseamos muchísima suerte, como decimos, en esos proyectos, y que nos los vuelvas a contar pronto si es posible. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Espacio Seguro, de la mano de Panda Security. Y lo que usa mucha IA pues es el tema de las redes sociales, de los algoritmos, ¿no? Que nos llevan de un lado a otro y a otro y a otro. Y entre esos sitios que nos dejan absortos durante horas, pues hay muchas ventas, porque han visto que el mundo de la publicidad, que es de lo que se trata, el mundo de la viralidad es mundo de la publicidad, tratar de conocerte mucho para venderte cosas. Bueno, pues resulta que cada vez salen más anuncios, ¿verdad, Mónica? Y no es raro que en un hilo, ¿no? de Twitter o en un hilo de Instagram o de TikTok, pues de cada contenido, pues uno sea de publicidad y otro de contenido que te gusta, otro de publicidad y otro así, ¿no? Y eso está muy bien, pero eso apela a un acto, ¿no? Que es el del compras por impulso, que tiene su riesgo, ojo, lo de, ostras, me lo compro. No había sido antes tan fácil comprar que con un solo clicazo del dedo, ¿verdad? Pero claro, tiene sus riesgos eso. Absolutamente, porque además, como ya sabemos, pues todas estas aplicaciones, redes sociales, son gratuitas, solo que hay que hacerse un perfil, un usuario, una contraseña y ya estamos dentro. Esto significa pues que lógicamente ellos tienen otros ingresos y esos ingresos pasan por la publicidad y también, por supuesto, por esa recopilación de datos de la que siempre estamos hablando en este espacio. Esos datos pues lo que hacen es crear un perfil nuestro como usuario, como potenciales compradores, y los anuncios que nos van a mostrar esas redes sociales pues son anuncios de productos o de servicios que son muy interesantes para nosotros, ¿no? Entonces, por eso, como bien decías, esa impulsividad de las compras en redes sociales cada vez es más peligrosa y más preocupante. ¿Por qué? Pues no solamente por esas compras por impulso de gastar más o menos, que cada uno pues tiene que velar, ¿no?, por su bolsillo, sino porque cada vez también hay más estafas, porque los estafadores y los ciberdelincuentes se aprovechan de esto, que saben perfectamente que está existiendo y que es una realidad. Por ejemplo, pues una estafa de un producto que se pide y que nunca llega, o productos que te llegan pero son falsificados o son de baja calidad, o es algo que no tiene nada que ver con lo que habías pedido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o también suscripciones a productos que luego es casi imposible de suscribirse y cada mes vas a tener esa suscripción. Así que hay que mirar siempre la letra pequeña
no significa que no compremos en redes sociales, pero sí que no nos dejemos llevar por ese impulso. Jo, qué interesante lo que cuenta Mónica, ¿verdad? Porque son muchos los escenarios y sobre todo lo que ha dicho, entre otras cosas, bueno, que no nos llegue el producto, que nos hayan timado, o como dice el meme, comprado en no sé dónde o comprado en AliExpress, ¿no? Nos llega una cosa pues que no tiene nada que ver con la imagen, ¿no?, que nos estaban vendiendo. Pero eso de las suscripciones no deseadas y luego encontrar el botón para cancelar la suscripción, que es imposible prácticamente, Pablo. Sí, al final, qué importante es controlar los impulsos y no dejarse llevar por ese primer impulso, esa primera tentación de comprar. Como bien decías, pues unas veces lo que ves y lo que te llega, pues no es lo mismo. Estafas en tiendas fantasma, en tiendas que parece que son legítimos, pero luego realmente no existen. Sorteos o premios falsos, envíos internacionales. Son un montón los tipos de estafas a los que nos enfrentamos. Entonces, ahí yo creo que la principal medida de defensa o la principal herramienta que tenemos que utilizar, aparte de tener buenas herramientas y buenas tecnologías que nos ayuden, es ese control de las compras por impulso. Hay que intentar evitar comprar por impulso, pues muchas veces luego cuando se nos pasa el impulso, pues nos llega algo que quizás no era lo que queríamos, pues no es lo que tanto ansiábamos y al final, pues como bien decía Mónica, nos estamos perjudicando el bolsillo y a veces incluso pues podemos ser víctimas de estafas y de suscripciones que igual en el móvil no las encuentras, están en el PC y en el PC están detrás de 3 páginas de condiciones, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidado con cómo clicamos y tener control con ese impulso que siempre nos da el clic en Internet. Bueno, esta es la recomendación que nos da esta semana Panda Security. Ojo con esas compras por impulso que vienen en las redes sociales, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Y siempre nos van a pedir esos datos que también son igual de valiosos. Amigos, venga, vámonos despidiendo. Y lo hacemos yo creo que con un programa que marca un punto de partida, chicos. Vamos a empezar a hablar mucho de IA, me temo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Es un tema, a ver, es el tema desde hace ya 2 o 3 años, pero es que lo que estamos viendo y las evoluciones hasta donde está llegando, yo creo que son puntos que hay que pararse, reflexionar y ver dónde nos van a llegar. Y como bien decía Rames, esa parte de gestión y de arquitectura y gobernanza, que yo creo que es el trabajo del humano a partir de ahora. Sí, Mónica, 10 segundos. Sí, y también estar al día, porque el que no esté al día y el que no aproveche estas oportunidades, pues se va a quedar atrás muy, muy rápido. Pues ya la habéis oído, poneros al día. Nos tenemos que poner todos al día, porque es que si no, es que esto vuela. Yo lo intento, lo juro, pero me falta tiempo. Le voy a pedir a una IA que me busque el tiempo. Que me falta. Pablo San Emeterio, Mónica Valle, ojalá, exactamente. Como siempre, un placer haberos escuchado. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Adiós.